Metodología para el diseño curricular. Comenzaremos por definir qué es currículum. El currículum es un instrumento o herramienta de transformación que nos permite orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que éste sea de calidad. Ahora bien, tenemos diversos modelos curriculares que fueron creados por diferentes autores y que se definen como una propuesta teórico-metodológica para el diseño de planes y programas de estudio que obedecen a secuencias organizadas mediante fases o etapas. El surgimiento de estos modelos data desde la década de los años 30 y 40 del siglo XX. Algunos de los principales autores que realizaron modelos curriculares son los siguientes. En primer lugar, encontramos a Tyler. Él, dentro de su modelo, consideraba el contexto sociocultural, ponía al alumno como centro del proceso educativo y plantea definir habilidades, conocimientos y actitudes que se quieren lograr, así como evaluar los procesos. Su modelo se basa en 7 etapas, que son educando como objetivo, estudio de la vida contemporánea, intervención de especialistas, elección de contenidos razonables, organizar los objetivos, organizar actividades y evaluar la eficacia de las actividades. Como número 2 tenemos a Hilda Taba. Esta autora nos menciona que el currículo emerge de la cultura y el contexto social, por lo tanto se debe diseñar uno para cada cultura. Plantea que se deben diseñar contenidos, objetivos y actividades aprendizaje que vinculen la teoría con la práctica. También debe generar cambios en la conducta como resultado de un programa educacional. Y su modelo se basa en 7 pasos, que son los siguientes: diagnóstico, formulación de objetivos, selección de contenido, organización de contenido, selección de actividades, organización de actividades y evaluación. Por último, tenemos a Raquel Glassman y María de Ibarrola. Ellas le imprimen un énfasis social a su modelo y proponen un plan de estudios con 4 niveles, que son los siguientes: análisis y recopilación de información, definición de objetivos, evaluación continua y toma de decisiones por parte de los participantes. También mencionan que los contenidos que se manejan deben tener un vínculo con la vida cotidiana para que puedan ser funcionales. Tomando en cuenta a los autores, sus teorías y enfoques, así como los requerimientos y exigencias de un país para el diseño curricular, es importante considerar la existencia de una metodología para la creación del mismo. Por esa razón, la Secretaría de Educación Pública, a través del Acuerdo 279, sienta los lineamientos que dan validez y homogenizan a las instituciones educativas de nivel superior en cuanto a la impartición de carreras y especialidades. Por tal motivo, deben representar un anteproyecto curricular. El anteproyecto es el modelo que plantea las bases para la elaboración previa del currículo, y a partir de él se concretan las actividades que permiten construir y culminar exitosamente el proceso. Algunas características del anteproyecto son las siguientes. Lo elabora una comisión multidisciplinaria conformada por profesores, especialistas y profesionales en el área, los cuales deben mantener constante comunicación para la elaboración de los objetivos primordiales. Además de ello, es importante que el anteproyecto verifique su viabilidad, es decir, se debe cerciorar de satisfacer las necesidades sociales, educativas y laborales que el país necesita. Con base en ello, la institución educativa debe comprobar que cuente con los requisitos óptimos para poder ejecutarlo. Ese anteproyecto debe ser claro, ordenado y formal,
para no perder de vista el objetivo central. Las etapas que conforman un anteproyecto son las siguientes. 1. Fundamentación del proceso curricular. 2. Elaboración del perfil profesional. 3. Elaboración y estructuración del plan de estudios. 4. Sistema de evaluación del proyecto curricular. Una vez concluidas las fases, este se presenta ante un comité de especialistas en la materia y en el área laboral, además de las autoridades de cada plantel educativo, para su revisión, autorización y, si fuera el caso, para las posibles modificaciones. A continuación, mis compañeras les explicarán cada una de las etapas con su respectivo ejemplo, para el cual se retoma la licenciatura en Educación de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, y de la Escuela Normal Superior de México, la ENS. La metodología para el diseño curricular brinda el modelo y los lineamientos base para construir el currículum. Este diseño curricular está constituido por varias etapas, las cuales abordaremos a continuación. Anteproyecto curricular. Esta etapa es previa al diseño curricular, la cual nos permite verificar antes de iniciar su viabilidad, es decir, nos permite cerciorarnos si nuestro proyecto curricular satisface una necesidad en el mercado laboral y social. Además, nos permite validar si la institución educativa cuenta con los recursos necesarios para operarla. De forma general, se integra por dos estudios de validación. Estudio de pertinencia. Este estudio es una investigación tanto documental como de campo para determinar si el proyecto tiene un mercado laboral actual en una región determinada. En este estudio se aplican encuestas y se entrevistan a empleadores con el fin de identificar la demanda laboral en el sector productivo. El término pertinencia se entiende como algo que es oportuno, es decir, que se ubica o realiza en el momento y espacio indicado. Pertinencia se refiere a la congruencia entre la nueva oferta educativa y las necesidades del desarrollo social y económico del entorno en el que se insertará. La pertinencia debe ser considerada en su carácter social. Es lograr un nivel de relevancia del currículum, el cual implica estudiar los vínculos entre la economía y la sociedad en general. La pertinencia es la relación entre universidad, sociedad y el tiempo histórico en la que se ubica. Esta relación se proyectará y concretará en el mapa curricular, la cual tiene que ver con la formación de los profesionistas que den respuesta a problemáticas reales dentro de lo social, cultural, económico, político, laboral y profesional. Estudio de factibilidad. En este estudio se analizan los recursos que la institución tiene para realizar el diseño curricular. Los elementos que se deben considerar son recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. El término de factibilidad aplicado a los programas de educación superior se refiere a la consistencia interna, es decir, si se cuenta con los componentes educativos necesarios para operar el plan de estudios. La factibilidad analiza la posibilidad de poder implementar un nuevo programa si existen las condiciones de infraestructura, personal académico, financiamiento, etcétera, condiciones que permiten poner en funcionamiento el nuevo proyecto. En conclusión, los estudios de pertinencia y factibilidad son aquellas investigaciones previas que permiten justificar la creación de un nuevo programa educativo, de ahí la importancia de realizarlos antes de iniciar el proyecto de diseño curricular. Como ejemplos, tenemos la pertinencia de la Escuela Normal Superior en la formación de maestros para la atención educativa
a las distintas poblaciones de distintos contextos sociales, que respondan a la demanda de la formación de un profesional con capacidad de lectura de contexto para intentar responder a unas exigencias y demandas educativas producidas por unos hechos y fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales en el contexto mundial y local. Otro ejemplo es la pertinencia de la licenciatura en educación de la UNITEC. Cubre las necesidades del desarrollo social al formar profesionistas capaces de estructurar intervenciones asertivas y efectivas que den solución a problemas en el campo de la educación, análisis de los principios de aprendizaje, el desarrollo del pensamiento y el lenguaje del ser humano. Satisface la necesidad de la empleabilidad de los egresados que pueden trabajar en instituciones del sector público y privado. Etapa 1. Fundamentación. Es el análisis previo de una propuesta curricular que se sustenta en las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas, y se complementa con el estudio de pertinencia y los documentos de política educativa, como son los planes nacionales y estatales de desarrollo, los planes sectoriales de educación, el marco normativo de cada entidad, reglas de operación, objetivos y metas de cada estado, y la Ley General de Educación. Una de las premisas del diseño es su flexibilidad, pues permite adecuar el currículo a las tendencias educativas actuales, así como los avances científicos y tecnológicos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de la licenciatura en educación de una institución privada, la UNITEC, que tiene un enfoque teórico-práctico para ocupar cargos administrativos en el área pedagógica, en elaboración de planes y programas de estudio, y la Escuela Normal Superior de México, con un enfoque basado en el desarrollo de competencias y una metodología basada en el aprendizaje, y que incorpora conocimientos disciplinarios en áreas específicas en los aprendizajes de español, matemáticas, biología, geografía, ciencias e historia. Etapa 2. Análisis del mercado ocupacional y laboral. El análisis del mercado ocupacional y laboral, en donde el egresado será capaz de incorporarse y desarrollarse como profesionista, a diferencia del campo laboral, donde están los puestos y vacantes donde se desempeñará y que por ello recibirá una remuneración económica. Para realizar este análisis es importante contemplar lo siguiente. 1. Investigar las necesidades que cubrirá el profesionista, que se refiere a la parte educativa, donde el profesionista investigará las necesidades con base a los planes y programas que utilizará para dar esa enseñanza y aprendizaje. 2. Justificar la perspectiva del diseño curricular para cubrir las necesidades laborales, que se refiere a las habilidades que va a desarrollar el futuro profesionista. 3. Investigar el mercado laboral y ocupacional, que se refiere a las necesidades sociales, que en este caso nos estamos enfocando al área educacional. 4. Investigar las instituciones nacionales e internacionales que ofrecen carreras afines, que quiere decir que otras escuelas ofrecen la misma carrera, como por ejemplo la Normal Superior, la Benemérita, Normal Superior Mexicana para Maestros de Secundaria, que están adscritos a estos programas educativos, y en este caso la forma de acreditación es examen profesional. 5. Analizar los principios y lineamientos universitarios pertinentes, que quiere decir que bajo qué principio se va a regir. 6. Analizar la población estudiantil, que nos dice cuántos profesionistas ingresan y egresan.
Etapa 2. Elaboración del perfil profesional. En esta etapa se establecen las características que se necesitan y que se van a formar o desarrollar en los alumnos para cubrir las necesidades detectadas en el diseño curricular. Perfil de ingreso. Es un conjunto de rasgos que el alumno debe poseer al ingresar a un nivel educativo, como conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas y valores. Estas competencias se necesitan de manera previa para el ingreso de los estudiantes a una carrera, es decir, son los requisitos de ingreso. El perfil de ingreso se integra por los siguientes elementos: habilidades matemáticas, habilidades de lenguaje, conocimientos básicos del español, entre otros. Perfil de egreso. En este apartado se especifican las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas y valores propias de la profesión que se desarrollaron en el egresado a partir del estudio del programa educativo. El egresado podrá dar solución a las necesidades detectadas en el estudio de pertinencia, insertarse a los ámbitos que se mencionan en el campo ocupacional, desarrollar la vida laboral como lo plantea el plan de estudios. En esta etapa es importante definir los requisitos de pertinencia. Estos lineamientos son de tipo administrativo y dependen de la normatividad de cada institución educativa. Se les conoce como reglamento del alumno, reglamento de la obtención de títulos y reglamento académico, etc. Perfil de egreso. En la articulación de la educación básica se ha establecido un perfil que define el tipo de ciudadano que se espera formar en su paso por la educación obligatoria. Plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán tener al término de la educación básica y continuarla en el nivel superior o universitario, para desenvolverse en un mundo de constantes cambios. En este perfil se van a desarrollar las famosas competencias, como los conocimientos, que estos son adquiridos por una persona a través de la experiencia o de su misma formación educativa. Las habilidades, que son las capacidades de realizar una acción con resultados determinados. Y las actitudes, que son los comportamientos que emplea un individuo frente a la vida. Estas se van a desarrollar en el egresado a partir del estudio del programa educativo. Al desarrollar estas competencias, el egresado podrá solucionar las necesidades detectadas basadas a su profesión, colocarse en los ámbitos que se mencionaron en el campo ocupacional, desarrollar la vida laboral como lo plantea el plan de estudios. Sin embargo, es importante definir los requisitos de permanencia, es decir, los lineamientos de tipo administrativos de acuerdo a la normativa de la institución educativa, como cuáles el reglamento de los alumnos y el reglamento académico, y asimismo el reglamento para la obtención de título, es decir, la forma de obtener su grado como profesionista. Vamos a poner un ejemplo con el perfil de egreso de la Escuela Normal Superior de México y la Escuela Unitec. A continuación vamos a ver sus diferencias. Dentro de la Escuela Normal Superior de México, su perfil de egreso nos marca unas competencias genéricas. Esto quiere decir que el profesionista debe usar su pensamiento crítico y creativo, aprender de manera permanente, colaborar con otros para generar proyectos innovadores, aplicar sus habilidades comunicativas en diversos contextos, emplear las TICs. Maneja competencias profesionales. Esto es para diseñar planeaciones didácticas, generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo, aplicar críticamente el plan y programa de estudios, usar las TICs como herramientas, emplear la evaluación para intervenir en diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Vamos a compararlo con el de la licenciatura de la Escuela Unitec.
En este, serás capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de innovación educativa. Podrás analizar la educación comparada e identificar al acontecer educativo a nivel nacional e internacional. Elaborará estrategias de inclusión educativa en un enfoque didáctico que garantice la equidad en el aprendizaje. Para concluir entonces, el logro del perfil del egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática los aprendizajes esperados y en los estándares curriculares. Al usar una metodología, debemos seguir una serie de pasos para diseñar y desarrollar el currículum. Esto es el anteproyecto, que es la etapa 1, fundamentación del proyecto curricular, la etapa 2, elaboración del perfil profesional, etapa 3, elaboración y estructuración del plan de estudios y etapa 4, sistema de evaluación de proyecto curricular.